tardes, Dios te bendiga. ¿Qué te parece si buscamos juntos al Señor de todo nuestro corazón? Mira lo que pasa cuando nos reunimos y buscamos al Señor. Dice en Proverbios, en el capítulo 1 y a partir del versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y juicios profundos. Cuando nos reunimos para celebrar al Señor, todas estas cosas están ocurriendo en nuestra vida. Por tanto, prepárate para darle la gloria y la honra al Señor. Señor, te damos las gracias por los beneficios que obtenemos cuando buscamos tu presencia. Es por ello, Señor, que te invitamos a que tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta tarde, llevándote tú la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué te parece si nos metemos en la alabanza y en la adoración para bendecir al Señor y a la misma vez recibir nuestra bendición? Aleluya. Confiaré, aunque me a 10.000 gentes que hagan
oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, grande soy, bendecido, incontestable.
bueno, mis hermanos, que el pueblo de Dios esté junto en armonía, pero es mucho más bueno que el pueblo de Dios adore y bendiga a su Señor juntos en armonía. ¿Ven? Están pasando cosas tremendas cuando adoramos y bendecimos al Señor. Y quizás en la comodidad de nuestra casa sea un sitio privilegiado para decir, este es el lugar de mi altar al Señor, este es el lugar donde puedo adorar en la intimidad absoluta a mi Señor. Ahora vamos a prepararnos para recibir la palabra, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos viendo la mano de Dios moviéndose con poder. Estamos viendo cómo Dios está haciendo cosas en nuestra vida que dice en su palabra que ni ojo vio, ni oído oyó, ni se subió en nuestros corazones las cosas que Dios hace para aquellos que le buscan y le aman. Disfruta de la palabra en esta tarde. Dios te bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Nos alegramos de estar nuevamente por estos medios telemáticos compartiendo con vosotros la palabra del Señor, que es lo importante, compartir su palabra, sea presencial o sea a través de estos medios, pero que la palabra de Dios realmente corra, sea glorificada y cumpla el propósito para el que Dios la envía en las vidas y en los corazones. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde me gustaría compartir con vosotros un texto, un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Amén. Vamos a leer los primeros versículos, son unos versículos muy conocidos por todos, que nos hablan de la desobediencia del hombre, de la tentación del diablo y de la caída que tuvo lugar en el huerto de Edén y de la que realmente pues todos estamos aún pagando las consecuencias de lo que sucedió allí. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Te invito a que allí donde tú estás me puedas acompañar. Génesis capítulo 3 dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que quería compartir con vosotros en esta tarde, en este día, tiene que ver un poco con esa tentación que el diablo, la serpiente, sabemos que es el diablo, le presentó a la mujer, ¿vale? Y especialmente en esa última parte que hemos leído, de cómo la serpiente le dice a la mujer que no morirían, ¿vale?, si comían del fruto del árbol que Dios les había prohibido que comiesen, sino que dice que Dios sabía que cuando comiesen de ese árbol serían abiertos sus ojos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego ahí vemos un poco el origen de la tentación humana, ¿vale?, de la tentación del diablo, de cómo el diablo les presenta la tentación de que si comían de ese árbol, del huerto que Dios les había prohibido, serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, en definitiva, les estaba diciendo que podían llegar a ser como Dios, podían llegar a ser su propio Dios, sabiendo el bien y el mal. O dicho de otra manera, escogiendo ellos, decidiendo ellos lo que está bien y lo que está mal. Ese es el germen realmente de la tentación del diablo,
¿vale? Y de la tentación con la que hoy en día sigue también tentando a las personas y engañando a este mundo, ¿vale? La tentación, por lo tanto, consiste en desconfiar de Dios, desconfiar de lo que Dios les ha dicho y pensar que el ser humano, cada persona, puede llegar a ser su propio Dios y puede, por lo tanto, llegar a decidir por sí mismo, como Dios puede llegar a decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. O dicho con otras palabras, es dejar de confiar en la sabiduría de Dios, que sabe lo que nos conviene, que sabe y nos dice, esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas, esto lo puedes hacer, tira por este camino, pero no vayas por este otro camino, porque te va a causar mal, porque no te conviene, ¿vale? Es dejar de confiar en la sabiduría de Dios para comenzar a confiar en nuestra propia sabiduría. Ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Ser como Dios decidiendo por mí mismo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa fue la tentación en la que el hombre cayó. Ese es el origen del mal del hombre, de la caída del hombre, y sigue siendo el origen de las desgracias que suceden y ocurren en este mundo. Cuando el hombre desecha a Dios, no confía en la sabiduría de Dios y confía en su propia sabiduría, se convierte en su propio Dios y el hombre empieza a decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Las consecuencias de la decisión que ellos tomaron todavía las seguimos viendo en el mundo de hoy, porque el hombre sigue cayendo en esa misma tentación, el diablo lo sigue tentando de la misma manera y sigue escogiendo ese camino. No confiar en la sabiduría de Dios, confiar en su propia sabiduría, decidir él mismo lo que está bien y lo que está mal, en vez de confiar en la sabiduría de Dios para que nos guíe, para que dirija nuestras vidas, para que nos muestre el camino que hemos de seguir, ¿vale? Y para que por medio de su palabra, por medio de su voz, nos vaya enseñando y guiando, diciendo, esto puedes, esto no puedes, esto te conviene, esto no te conviene, esto te va a traer bien, esto te va a traer mal. Y las consecuencias, como te decía, pues las vemos en este mundo y en esta sociedad, tanto en las vidas de las propias personas, como en las familias, como en la sociedad en general. Vemos la consecuencia de haber desechado a Dios y habernos constituido nosotros como nuestro propio Dios, decidiendo, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Y vemos las consecuencias de este mundo. La forma en que podemos arreglarlo, pues es volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestros errores y volvernos a Dios por medio de Jesucristo, por supuesto, ¿vale? Pero empezar a reconocer que Dios es el sabio y nosotros somos los ignorantes. Empezar a retomar nuestras vidas, darnos la vuelta a nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestra actitud y empezar a reconocer que Dios es el que sabe y empezar a recibir la enseñanza, la instrucción, la corrección de Dios para que nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el camino que realmente hemos de seguir. Amén. Y eso nos lleva a otro pasaje que quería compartiros en esta tarde en relación a esto mismo que estamos hablando, ¿vale? Y esto nos va a llevar al libro de Proverbios. Y en Proverbios también vamos a leer el capítulo 3, ¿vale? Así que va a ser fácil de recordar después, ¿vale? Proverbios, capítulo 3, ¿vale? Busca en tu Biblia si la tienes ahí a mano, ¿vale? Vamos a buscar el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, amén. En este libro, en el capítulo 3, encontramos también unos versículos que nos hablan acerca de esto mismo, ¿vale? La sabiduría la que nos está hablando, es Dios el que nos está diciendo que consideremos su instrucción, que no desechemos su corrección, su enseñanza, ¿vale? Y en los versículos, en el capítulo 3, a partir del versículo 5 hasta el 8,
Mira ahora lo que dice el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Son unos versículos muy hermosos, versículos y palabras que también todos conocemos muy bien, pero que nos sirven para apoyar esta idea de lo que te estaba comentando, ¿vale? En Génesis hemos visto cómo el hombre cayó, hemos visto cómo el diablo lo tentó y cómo el hombre decidió alejarse de Dios, no confiar en la sabiduría de Dios, ¿vale? Sino confiar en su propia sabiduría para decidir por sí mismo qué es lo que está bien y lo que está mal. Ahora en Proverbios vamos a ver cómo revocar esa situación, cómo retomar el camino correcto, qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder cambiar nuestras vidas y para poder cambiar también nuestra familia, nuestros hogares y el entorno que nos rodea. Qué es lo que realmente Dios nos aconseja en su palabra, qué es lo que debemos hacer, ¿vale? Entonces, como hemos leído, lo primero que nos dice es que nos tenemos que fiar del Señor de todo nuestro corazón, ¿vale? Es lo que te comentaba al principio. Tienes que fiarte de Dios, tienes que confiar en Dios. La serpiente tentó a Eva haciéndole dudar de Dios, haciéndole desconfiar de la palabra que Dios le había dado, de la palabra que Dios le había dicho. Sembró la duda en su corazón y empezó a dudar de la bondad de Dios, empezó a dudar de la bondad del mandamiento de Dios, de que fuera bueno realmente para ella. Empezó a dudar de los propósitos y de los planes de Dios. Y cuando empezamos a hacer eso, entonces estamos perdidos, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Porque pase lo que pase, nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Confiar en su sabiduría, confiar en que Él sabe lo que nos conviene, en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tenemos que creerle a su palabra, no creer al enemigo, ni creernos a nosotros mismos, ni creer lo que este mundo nos dice, sino que tenemos que creer en su palabra, fiarnos de Él de todo corazón, confiar en Él plenamente, en que Él nos ama, en que Él es bueno, en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Confiar en la sabiduría de Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, hermanos. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia es cuando estamos perdidos. Es lo que le pasó a Eva. Tú no puedes decidir lo que está bien o lo que está mal. Por muy prudente, por muy sabio que pienses que eres, por muy listo, inteligente que pienses que puedas ser, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque si te apoyas en tu propia prudencia, eso te va a hacer caer, te va a hacer tropezar. Pero apóyate en el Señor, apóyate en la palabra de Dios, apóyate en lo que Dios te enseña, en la sabiduría de Dios. Apóyate en eso. Créele, fíate de Él de todo tu corazón. Apóyate en Él y no caerás, no tropezarás. Seguirás un camino seguro, seguirás un camino firme. Pero si te apoyas en tu propia prudencia, tarde o temprano caerás. Reconócelo en todos tus caminos. Otra parte muy importante, hermanos. Tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. En cada camino que vayamos a tomar tienes que reconocerlo. Tienes que consultarle a Dios todas las cosas. Tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de su palabra, tienes que pedir consejo en la iglesia, tienes que venir a la iglesia para escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Tienes que hacer caso de tus líderes, del pastor, de los ancianos, de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. No tomes ningún camino si antes no lo has consultado con Dios, si antes no has reconocido a Dios en Él. En todas las cosas, por más que te parezcan cosas que no sean espirituales, todo es espiritual. Sea en el trabajo, sea en la economía, sea en la familia,
sea en las cosas también materiales, sea en tu futuro, en los estudios, en tus matrimonios, en todo. Tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. Tienes que considerarle a Él, hermanos. Tienes que darle a Él su sitio como Dios. Tú no eres Dios. La tentación era: seréis como Dios. Pero tú no eres Dios. Dios es Dios y tú eres tú y yo soy yo. ¿Vale? Pero el sitio de Dios no puedes ocuparlo tú. Tienes que reconocerlo a Dios. Tienes que ponerlo en su lugar, tienes que ponerlo en su sitio. ¿Vale? Y si lo reconoces en todos tus caminos, entonces, como dice aquí, Él enderezará tus veredas, ordenará tus pasos, enderezará tus caminos, hará que tu senda sea una senda derecha, para que no te salgas del camino correcto. Ordenará tus pasos para que Él apruebe tu camino, para que Él ordene tu vida, para que Él ponga en orden tu vida, ponga en orden tu casa, ponga en orden todas las cosas que debes hacer. Enderezará tus veredas. Si reconoces a Dios, si le obedeces, si le das su sitio y su lugar al Señor, y obedeces y escuchas su palabra, Él irá enderezando. Lo torcido se irá enderezando. Tú haz tu parte y el Señor hará también la suya. Amén. Pero tenemos que reconocerlo para que Él pueda enderezar nuestras veredas, nuestro camino. No seas sabio en tu propia opinión, sigue diciendo. Amén. Proverbios, la sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, hermano. No seamos sabios en nuestra propia opinión, no nos consideremos sabios, sino busquemos y confiemos en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Muchas veces nos creemos que somos sabios y esa es nuestra perdición. No nos consideremos sabios en nuestra opinión, sino confiemos en la sabiduría de Dios para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos realmente el camino que hemos de seguir. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Busquemos la sabiduría de Dios, busquemos la guianza y la dirección de Dios. Busquemos que sea el Señor el que verdaderamente nos guíe y nos dirija en todo lo que vayamos a hacer. Confiemos en la sabiduría de Dios para que Él nos diga lo que está bien y lo que está mal. Teme a Jehová, amén, y apártate del mal. Es fundamental, hermanos, fundamental. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando perdemos ese temor, estamos perdidos, porque entonces estamos a cualquier viento, cualquier cosa, a nuestra opinión, a lo que otros nos digan, a lo que diga este mundo, a las modas, a las tendencias, a lo que el mundo diga que está bien, que está mal, a lo que hoy dice que vale, a lo que mañana dice que es bueno, a lo que hoy dice que es malo. No podemos estar a eso. Tenemos que tener el temor de Dios, hermanos. El temor de Dios, que es lo que nos hará apartarnos realmente de lo malo, que será el principio para que realmente lleguemos a ser sabios. ¿Quieres alcanzar sabiduría? Empieza por el temor de Dios, por temer a Dios, por apartarte realmente de lo malo. Dice que eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Eso traerá bendición a nuestras vidas y aún salud y sanidad para nosotros, fortaleza también en lo físico, hermano, renovación en nuestras vidas, porque cuando consideramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando dejamos que sea Dios quien nos guíe y quien nos muestre el camino que hemos de seguir, hermanos, eso también traerá sanidad, medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Una promesa del Señor. Te animo a que lo podamos poner en práctica, yo el primero, desde luego. Pero el obedecer a Dios, el seguir su camino, el confiar en la sabiduría de Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, eso va a traer bendición, va a traer sanidad, va a traer fortaleza también en lo físico y en nuestros propios cuerpos. Amén. Y ya para terminar, quería comentarte otro versículo, ahora ya del Nuevo Testamento, también para apoyar, para afirmar aún más lo que hemos estado compartiendo en esta tarde, ¿vale? Para que quede
aún más afianzado en tu corazón. Y nos vamos a ir a Primera de Corintios y allí también vamos a leer el capítulo 3, ¿vale? Pero un solo versículo, pero también el capítulo 3, para que así también lo recuerdes, lo puedas recordar también mejor. No ha sido premeditado, es que los versículos que el Señor me había dado estaban en esos capítulos, todo era en el capítulo 3. Primera de Corintios 3, ¿vale? Para afirmar lo que el Señor nos ha estado hablando en esta tarde, ¿vale? Mira lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿Sabes cuál era uno de los problemas que tenía la iglesia en Corinto? Es que estaban envanecidos, se creían que sabían mucho, estaban envanecidos por tanto conocimiento que pensaban que tenían, ¿vale? Y eso les había llevado al orgullo espiritual, a estar continuamente envanecidos. Y Pablo les tiene que reprender y les tiene que decir que no tenían motivos para envanecerse, que eran carnales, que eran niños en Cristo, ¿vale? Y que las actitudes que tenían no agradaban al Señor, ¿vale? Pero mira lo que les dice en el versículo que vamos a leer en relación a todo lo que hemos estado compartiendo en esta tarde, ¿vale? En el versículo 18, ¿vale? Primera de Corintios 3, 18, mira lo que dice Pablo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No te engañes a ti mismo, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si creemos que somos sabios, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Quieres realmente llegar a ser sabio? Entonces sabes qué es lo que tienes que hacer. Hazte ignorante. Reconoce tu ignorancia. Reconozcamos que no sabemos nada. Y entonces confiemos en la sabiduría de Dios. Apoyémonos en la prudencia de Dios, no en nuestra propia prudencia. Cuando reconozcamos nuestra ignorancia y aprendamos a depender de la sabiduría de Dios, entonces llegaremos a ser verdaderamente sabios. Ese fue el problema en el Edén. Ese sigue siendo el problema del hombre que perdió la comunión con Dios, que se apartó de Dios, que desechó a Dios. Es el problema de este mundo que vive sin Dios, que se cree sabio, se cree y se apoya en su propia prudencia. Piensa que por el desarrollo de todas las cosas, de la ciencia, de la tecnología, que es sabio y que no necesita a Dios. Y se está engañando a sí mismo. Y ese apoyarse en su prudencia y ese creerse sabio es lo que lleva a la ruina a las vidas, que lleva a la ruina a los hogares, las familias, y lo que lleva a la ruina a este mundo. Y es realmente el origen de la caída del hombre, el origen de por qué el mundo está así. Para revertir esa situación, hagámonos ignorantes, para que lleguemos a ser sabios. Confiemos no en nuestra prudencia, no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, para que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Arrepintámonos, reconozcamos nuestros errores, vayamos a la cruz de Cristo, en humildad, humillémonos y en ella podamos volver a Dios, haciéndonos ignorantes, para que podamos llegar entonces a ser verdaderamente sabios, no con la sabiduría de este siglo, sino con la sabiduría de Dios. Que el Señor os bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas, también para la mía. Amén. Podamos aplicarla a nuestras vidas, a nuestros corazones y ponerla en práctica, una sabiduría práctica. Recuerda Génesis 3, Proverbios 3, Primera de Corintios 3. Que el Señor os bendiga, que sigáis bien, que el Señor bendiga vuestras vidas, vuestros hogares y que nos podamos ver pronto de manera presencial también en la iglesia. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bueno, pues le damos gracias al Señor por su palabra y nada más que decir que nos seguimos viendo los martes por estos medios. Los jueves estamos en la iglesia, como solemos decir asiduamente, a las 7:30
y los domingos a las 10:30 y a las 12:15. No te olvides de tomar tu lugar con Viviana, de reservar tu sitio en la iglesia para el domingo. Que Dios te bendiga y que disfrutes lo que queda de día de la presencia del Señor. Hasta pronto.